Bueno, ¿cómo andan? Estoy acá con Fer. Ahora en un momentito se presenta él mismo, pero tuve la suerte, no sé si suerte, pero el gran privilegio y honor de poder conocerlo y entrenarlo. La verdad que después de mucho tiempo me he encontrado con una persona que tiene las cosas claras, se ha propuesto una meta y su constancia y dedicación nos llevó al objetivo que habíamos planteado, que cuando tuvimos la primera charla, él me dijo que nunca había podido superar los 70 kilos, yo le prometí unos 75. Le pregunté cuánto tiempo estaba decidido a trabajar conmigo y un plazo medio eran 6 meses. Yo le dije que en 6 meses pasábamos esos 75 kilos. Lo que fue el año pasado, en diciembre, terminamos el año, en el quinto mes llegamos a los 75 kilos. Así que de mi parte fue un placer y un honor haber trabajado con Boffer, ahora que estamos en persona te lo digo, eh, porque creo que más allá de lo que uno sabe y la experiencia personal, siempre termina aprendiendo del otro. Creo que en esa relación humana siempre hay una transferencia, ¿no? No es que yo te doy algo, también aprendo mucho de vos o de cada persona con la que he trabajado. Eh, y algo que noté enseguida en vos fue que para mí es algo que tiene que prevalecer en la mente de cualquier persona que se quiera dedicar al entrenamiento o ser un atleta o mejorarse día a día, que son estas dos cualidades en las que uno no se tiene que quejar por el trabajo que hay que hacer y esto del no renunciar. Hoy es muy común, qué sé yo, fiestas, una Sí, época del muchas año muy distracciones. claro. La gente capaz que arranca entusiasmada, pues se propone una meta, empieza, pero no lo puede sostener. Y creo que esa mentalidad de dedicación y mantener la constancia en el tiempo es lo que nos permite y nos hace mejorar día a día. O sea que es clave. Y vos tenés las dos cualidades y creo que por eso llegamos a donde llegamos. He trabajado con mucha gente y te puedo decir que el 10 o el 20% logra realmente unos cambios que uno dice, wow. Pero tiene que ver todo con esa predisposición y la mentalidad, ¿no? Con la que uno decide y encara ese proceso. 100%. Así que bueno, Fer, te paso la palabra, presentate vos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Repetti. Llevo unos más de 7 años en el mundo del emprendimiento. Arranqué el emprendimiento por una situación de incomodidad financiera en donde quería buscar independencia, donde no me veía trabajando en relación de dependencia. Y eso me llevó a, bueno, a investigar mucho y a formarme mucho, no solo en el área de los negocios, sino también en el área financiera, que fue el primer área en el que empecé a desarrollarme. Y después medio al mismo tiempo mucho en lo que es crecimiento y desarrollo personal, porque entendí que si no crecíamos personalmente en habilidades era imposible crecer en los negocios o en otras áreas. En su momento yo era súper introvertido, entonces vender era algo súper difícil para mí, entonces tuve que empezar a aprender habilidades sociales, de ventas o distintas cosas, todo nuevo, y eso fue una etapa de mucho crecimiento personal. Este proceso en el tema de los negocios creo que fue algo de lo que me hizo desarrollar esa resiliencia que es capaz de lograr objetivos, ¿no? Ahí está la película de Ray Kroc, en donde habla desde el principio, en donde la determinación y la perseverancia son las únicas dos claves del éxito, y creo que es muy, muy real. Esa perseverancia yo la tomo también como una perseverancia o más una resiliencia en donde uno tiene que estar aprendiendo constantemente de lo que va pasando. No sirve tampoco insistir en algo que vos ves que no funciona. Totalmente. Hay que ser flexible, creo yo, más hoy en día donde el mundo cambia muy rápido y que algo haya existido o haya funcionado hace 5 o 10 años atrás no significa que hoy en día funcione. Entonces, en ese sentido tengo una mentalidad bastante flexible y abierta y trato de ir aprendiendo todo el tiempo de los errores, tanto de los errores como de los aciertos y bueno, ir formándome. Cuando te conocí era porque justamente mis prioridades habían empezado a cambiar.
hasta el año pasado, antes de conocerte, la prioridad era la parte de los negocios, financieros y demás. Yo necesitaba lograr un cierto nivel financiero para poder estar más cómodo, más tranquilo y poder liberar la mente también y el tiempo para dedicarme a otras cosas que yo sabía que eran más importantes, pero que si uno está enfocado en esa supervivencia del día a día, entonces que mucha gente está en eso. Sí, genera una presión constante. Exacto, y que no te permite dedicarte a otras cosas que son realmente vos más mismo. importantes. Exactamente. Entonces ese año cambió, el año pasado cambió, empecé a tener más tiempo libre y dije, bueno, ahora sí le vamos a empezar a dar más prioridad a la parte física y demás. Y bueno, empecé el gimnasio, te conocí a vos, empezamos a trabajar de forma personalizada. Me puse un objetivo de la misma forma que me pongo el objetivo en los negocios, en donde cuando estoy seguro de que le voy a dedicar el tiempo y el esfuerzo, lo hago y no me voy a dar por vencido fácil, digamos. Lo que Así decía que antes. sí. Así que cuando me puse el objetivo sabía que los 6 meses de entrenamiento los iba a cumplir, que la parte de alimentación sabía que podía llegar a ser el desafío más grande, más que de asistir al gimnasio. Pero a pesar de eso, o sea, cosas que mencionamos ya anteriormente, a pesar de eso, mencionaste la flexibilidad anteriormente, creo que tiene que ver con eso. En este proceso de los 5 meses fuiste flexible, yo también me permití esa flexibilidad, que es algo que no lo hago con vos, sino con todo el mundo. Vos me contaste cómo comías, tus hábitos alimenticios, y a pesar de eso, lo que hicimos fue ajustar el plan a tu vida y no viceversa, porque si no, no lo ibas a poder sostener. A pesar de que no fueron grandes cambios alimenticios, pero a la meta llegamos igual, sin tener que alborotarte o volverte loco o estar controlando o pesando día a día todo lo que ibas a comer. Sí, que es algo que creo que está bueno recalcar, porque he trabajado en el mundo, bueno, como coach de la parte de finanzas, con clientes, tratando de ayudarlos a mejorar su gestión del dinero y demás. Y justamente la parte más difícil es cambiar esos hábitos, el cómo uno se relaciona toda la vida con algo, en este caso la alimentación, por ejemplo. En el caso mío era con el dinero. La gente está acostumbrada a relacionarse de una forma con el dinero. Programas. Y sí, obvio. Y para lograr resultados diferentes tenés que hacer cambios. Y no cambios un día o un mes, sino es cómo haces esos cambios que sean sostenibles en el tiempo, porque es ahí donde se logran esos resultados. Y ese cambio de hábitos muchas veces no es tan fácil, o uno lo puede hacer en un momento impulsado por la emoción, como vos decías, pero el secreto está en sostenerlo, y poder sostenerlo creo que es un factor bastante difícil, y donde hay un montón de libros o un montón de gurús que hablan sobre cómo cambiar hábitos, y así todo es algo que es difícil. Entonces, ¿qué crees vos, por ejemplo, que es lo que, o cómo haces vos para que una persona logre cambiar esos hábitos y que pueda tener resultados? Porque sabemos que nadie logra resultados grandes en un mes yendo al gimnasio nada más, o haciendo cambios drásticos, sino que es ese cambio de estilo de vida, un poco, por decirlo de alguna forma, lo que hace que genere resultados en el mediano y largo plazo, ¿no? Sí, bueno, ahí vos mencionaste muchas cosas importantes. Es esto, ¿no? Para mí, primero, en principal, es plantearte esa meta. Si bien muchas veces estamos rodeados todo el tiempo, no vivimos solos, entonces las emociones nos afectan. Hoy podemos querer una cosa y mañana otra. 100%. Volviendo siempre al tema anterior, para mí la clave número 1 está en el enfoque. O sea, saber lo que quiero realmente y por qué lo quiero. Plantearte ese objetivo, incluso a corto plazo puede ser, si sos una persona que no está muy familiarizada con el entrenamiento o la alimentación, o no tiene buenos hábitos. Empezar con una pequeña meta, yo llamo micrometa. Una micrometa diaria. Bueno, no hice nunca deporte. En vez de ir y querer hacer todo de golpe, porque hoy es 2025, cambió el año y parece que hay que hacer todas las cosas que nunca hiciste. En vez de ir y apuntarte al gimnasio los 5 días, creyendo que eso va a ser lo mejor, desde mi lugar y mi experiencia, yo te recomiendo que en vez de hacer eso, te propongas la meta de salir a caminar 2 veces a la semana y ver cómo te sentís con eso. Ya es importante, o sea,
mejorar 1% cada día al fin de año Sí. es un montón, es un 300% más de tu versión anterior. Entonces, cuando vos empezaste a salir 2 veces a caminar a la semana, lo cumpliste esta semana, te da esa gratificación de decir, cumplí esta meta. Empezás a tener micro victorias o mini victorias. Exactamente. Parece pequeñita, pero para vos, o sea, una persona que no entrenó o hace años que no hace deporte o está sedentaria por X causas, trabajo, familia, lo que sea, esa pequeña meta y ese logro, esa gratificación constante de Esa decir, che, lo liberación hice. de dopamina también ahí. Y cuando vos te empezás a sentir bien físicamente y mentalmente y emocionalmente con vos mismo, porque cuando, ya te digo, el hecho de cumplir, lo que más nos estresa es No cumplir. plantearnos metas y no cumplirlas. Fracasar. Entonces vos decís, che, hoy me propuse salir 2 veces a la semana a caminar y no lo hice, ya viene como un autocastigo, decir, Sí. no, o sea, no No sirvo lo voy a para esto, lograr. no lo logro. Bueno, justamente, entonces, querer apuntarte 5 veces a la semana Sí, al cuando gimnasio, venís 5 días a la haciendo semana. no es realista muchas veces. Exactamente, entonces es plantearte algo muy pequeñito, es decir, bueno, todos los días estoy consumiendo gaseosa en mis comidas, quita la gaseosa, o sea, empezar con pequeños cambios. Cuando vos veas esos cambios reflejados en tu físico, te va a gratificar y vas a querer hacer cada vez más. Y eso es un proceso, volvemos a lo mismo, a largo plazo, pero el secreto está en el resultado. O sea, creo que cuando me ha pasado de trabajar con mucha gente y la gente no puede sostener el gimnasio, ¿por qué? Porque no tiene resultados. Porque no tiene resultados. O sea, van, entrenan sin saber lo que están haciendo, sin que nadie los guíe, o le arman algo, pero no hay una planificación. Sí, o sea, hay no mucha hay. desinformación también. No estoy en el punto A y quiero llegar al B, o sea, de volverte a plantear esa meta. Entonces es como un barco que navega a la deriva sin saber qué hago, voy porque me quiero mover. Sí, o porque vi una estrategia, una técnica en las redes Y sociales. hago lo mismo. De Copio. un reto de Sí. 30 días No. donde vas a perder 5 o 6 kilos y implementas una estrategia que a lo mejor está diseñada para un tipo de personas y lo querés implementar vos, que sos una persona totalmente diferente. Eso pasa mucho, Exactamente. creo, Bueno. me pasa a mí en el mundo de los negocios, con las estrategias de negocios y demás. Sí, de Pero copiar. creo, claro, de copiar fórmulas que a veces no están diseñadas para la etapa en la que uno está. Ahí acabas de decir algo muy interesante. O sea, pasa en todo, creo que en todos los ámbitos, no solo en el tuyo, sino en el mío. Creo que en muchos más. Esto de a él le dio resultado, lo copio, sin siquiera, no digo que esté mal eso, pero sin siquiera previamente analizarlo. Tal cual, hacer un O proceso decir, de reflexión y adaptarlo a uno. Exactamente, experimento a ver qué pasa con esto. Es decir, bueno, busco la mejor rutina, ¿viste? Las rutinas de Hollywood, copio esta rutina porque le funcionó a él, la hago yo. Sí, sí. Y esa Y hay persona lleva a lo algo- mejor 5 años entrenando. Hay Y algo, vos no entrenaste nunca. exactamente, y hay algo muy importante que se tiene que aplicar en el entrenamiento o en la planificación, que es el principio de individualidad. O sea, ejemplo, yo te asesoré a vos cuando vos arrancaste. Fernando no tenía la misma condición de entrenamiento que yo él. Tal cual. Entonces, lo que hoy yo puedo estar haciendo, no puede, o sea, lo puedes hacer, sí, obvio, pero eso no quiere decir que vaya a funcionar o te dé los mismos Sí, resultados o que a que vos. le haga bien. Porque O incluso que le también haga puede bien. lesionar. Te puede lesionar, exactamente, porque hay un volumen de entrenamiento que puedo estar manejando yo por mi nivel y mis años entrenando diferentes al tuyo. Entonces, nada, cuando yo te arranqué, si bien vos venías entrenando, pero tu nivel de entrenamiento, Sí, sí, de sí, fuerza, muy por así básico. decirlo, era básico. Entonces, planteamos hacia dónde había que ir, yo me propuse unos números, un trabajo técnico de hacer con vos en determinados ejercicios y fuimos ahí. Y planteamos eso. En el camino fueron pasando cosas también, pero llegamos a ese objetivo. Y el cambio viene ahí. O sea, el haber podido sostener, invertir ese tiempo, no solo tiempo, sino dinero, organización de tu trabajo, tus cosas, compartir con la familia. Creo que esta dedicación, es decir, realmente lo quiero, Sí, 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 me es ordeno. realmente marcarlo como una prioridad y en base a esas prioridades después uno ordenar todo el estilo de vida de uno.
tiene que ser una prioridad. Sí. O sea, creo que las cosas no se logran porque no están en el primer nivel. Sí. O sea, no están en ese escalón más alto, es decir, yo quiero esto. Que te debe pasar con los negocios. O sea, vos a lo mejor uno dice, bueno, este mes quiero facturar 10 millones de pesos. Puede ser todo muy lindo, hermoso, lo puedo escribir en un papelito, quiero facturar 10 millones de pesos. Pero ¿dónde está la estrategia? Tal cual. ¿Cómo llego a eso? Bueno, ahí toca. Es real, Sí, sí, se tocaste. puede alcanzar, no Sí. digo que no, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, hay que planificarlo eso. Ahí tocaste un punto interesante que es básicamente el cómo funciona mi cabeza desde estos años. Yo vengo, digamos, de antes de estudiar ingeniería y demás, entonces siempre me gustó entender las causas de los efectos. Siempre me gustó entender cuáles son las leyes que dominan la realidad, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque siento que si las conozco tengo más control sobre la realidad. ¿Se entiende? Entonces, si por ejemplo sabes cuáles son las palancas que tenés que mover en la parte física para tener un resultado físico, vos sabés que, por ejemplo, entrenando, alimentándote y descansando, por ejemplo, a lo mejor pueden ser las 3 palancas principales, probablemente haya más, pero las 3 palancas principales que te van a permitir tener una transformación física, Sí, sí, ¿no? llegar a ese objetivo. O de salud, claro. En el mundo de los negocios pasa lo mismo, o sea, hay ciertas palancas o ciertas habilidades que uno tiene que desarrollar y que tiene que tocar o controlar para poder tener un resultado. En esa investigación de cuáles son esas palancas y demás, me hice medio fanático, no fanático, pero sí me gustó mucho una filosofía estoica, en donde una de las principales enseñanzas es aprender a identificar qué está dentro del control de uno y qué no. Porque en ese proceso en donde yo me planteaba objetivos, como vos decís, ¿no? Quiero facturar, no sé, $10.000 por mes o lo que fuese, planteaba una cierta estrategia, pero fracasaba, no lo lograba, el otro mes de nuevo y demás, y decía, la puta madre, como mierda hago para alcanzar este objetivo. Y había un montón de cosas que estaban fuera de mi control, ¿no? O sea, al fin y al cabo uno plantea un negocio, quiere vender un producto o un servicio, pero uno no puede obligar a las personas a que se lo compren. Exactamente. Entonces uno tiene que aprender a identificar qué cosas sí están dentro del control de uno y qué cosas no, para justamente no frustrarse o no estresarse o no tener ansiedad por cosas que uno no puede controlar. Esa filosofía a mí me ayudó mucho a bajar mis niveles de estrés, de ansiedad y empezar a ser más productivo al fin y al cabo, porque cuando tenía un problema, al enfocarte enseguida en lo que podés controlar, sos muchísimo más resolutivo. Exacto. Si estás enredado en el drama, en la preocupación, en lo que pasó y en cosas que no puedes controlar, en la política, en los impuestos, en el cambio de gobierno, en lo que sea, son todos factores que uno no te escapan del control de uno y que no tiene sentido gastar energía o tiempo ahí porque... te terminás como congelando Sí. y dejas de accionar porque te atemoriza a todo lo que pueda llegar a suceder. Tal cual. En la parte física, cuando empecé el proceso de transformación, algo que me generó satisfacción enseguida y me generó como una cierta confianza en que sabía rápidamente de que iba a lograr el resultado, fue el darme cuenta de que la mayoría de variables que necesitábamos hacer, digamos, o cambiar para lograr ese resultado estaban bajo mi control. Incluso sentía yo que había muchísimas más variables que estaban dentro de mi control en esta área, digamos, de transformación física que en los negocios, en donde había muchas que escapaban. Y como yo ya había aprendido, me había forjado bastante en lograr resultados, incluso cuando hay muchas variables que no están dentro del control de uno, y esa resiliencia y esa determinación y demás, cuando sentí que las variables estaban dentro de mi control, dije, bueno, esto lo voy a lograr muchísimo más fácil, por decirlo de alguna forma, o va a ser más fácil, porque sé que depende de mí. Y si depende de mí, entonces yo soy súper consciente de lo que hago y de lo que no hago. Si no lo logro es porque sé que no hice algo, pero no voy a, digamos, voy a tener claro por qué no lo logré. No va a haber una confusión o echarle la culpa a alguien o algo. Sí, eso es importante, esto de ser consciente. Yo siempre aclaro, ¿no? Que es cuando alguien decide trabajar conmigo o me habla para un asesoramiento o un coaching así, 1 a 1, siempre aclaro esto. O sea, yo puedo saber un montón, haber estudiado un montón, haber trabajado con mucha gente y haber mamado de cierta experiencia, pero siempre aclaro lo mismo, que es una relación. O sea, desde el momento cero que vos me hablaste, el momento 1, cuando me empezaste a hablar y contrataste el servicio, ya pasamos a tener una relación, no solo comercial, sino obviamente que había una relación comercial, pero Sí. ya era algo más fuerte, ¿no? O sea,
vos me estás Sí, hablando porque había un compromiso mutuo. hay un compromiso, claro, o sea, no es solo mío, o sea, yo Sí, no sí, te sí. entrego valor obviamente sí, pero no es solo mío, o sea, el trabajo no es solo mío, no depende 100% de Tal mí. cual, 100%. Yo puedo dar el 100, pero si Si vos yo me das doy un el 50 cero, sí, sí. o no hay entrega o no hay compromiso de tu parte y no vamos a llegar a ningún lado. No, obvio. De hecho, creo que yo mismo no permitiría seguir trabajando los Con 6 alguien meses. que, sí, Exactamente. 100%. Me pasaba lo mismo en la parte de finanzas. Uno le podía enseñar a cómo gestionar el dinero, pero si la persona no hace los cambios o no te completa una planilla cuando lo tiene que hacer para empezar a enseñarle y empezar ese proceso de transformación de hábitos, nunca va a lograr los resultados. Al fin y al cabo, la que gestiona el dinero día a día es la otra persona, no uno. Obvio. Entonces creo que en este sentido pasa lo mismo. Sí, tiene que existir ese compromiso. Después, volviendo a lo otro que mencionabas, ahí voy a discernir un poquito con vos. Está perfecto y eso va a ser nutritivo Claro. la charla. Está bien, a lo mejor hay lo que vos planteabas, esto de las variables, entrenamiento, nutrición, el descanso, pueden parecer más controlables que muchas de las variables que pueden rodear al entorno de los negocios. Pueden ser más fácil de manipular, pero siempre y cuando nosotros estemos ordenados y sea nuestra prioridad. Sí, 100%. Porque, o decime vos, si no te ha pasado que a lo mejor un día o 2 días en la semana, por X cuestiones de trabajo o reunión o familia, tuviste que adaptarte un poquito a esas circunstancias y meter las 4 comidas que tenía que meter en el día y metía 2 nada más, o sea, sí, había... Lo ideal sería poder dormir y descansar bien y muchas veces no pasa porque pudiste tener un mal día, te fuiste a acostar, no pegaste un ojo y al otro día ya te levantás con el pie izquierdo de nuevo y empieza a salir todo a lo mejor no como lo esperabas. Por eso la importancia, nombraste la conciencia de saber por qué lo hago y esta cuestión de tener mi meta. Mi meta es esta y a pesar de lo que pase, que es aceptable también tener un mal día, levantarte, dormir mal, no importa, pero mi prioridad está allá. O sea, yo voy por esto. Tratar de uno de ir corrigiéndose o alineándose. Esa flexibilidad de nuevo tiene que existir, pero es importante, a pesar de todos los deslices o cosas que nos puedan llegar a pasar en el día a día o en ese proceso, ser flexibles, aceptarlo, decir, ok, no pasa nada, pero mañana vuelvo a ordenarme, o sea, mañana vuelvo a ser el tipo que era ayer, o sea, a pesar de esto que pasó. Sí, creo que un mensaje importante es... No tomarlo como un fracaso, o sea, no decir... No tomarlo como un fracaso y entender de que incluso por más de que una estrategia o un plan no se siga al 100%, se puede tener resultado igual. Se puede tener resultado igual. Yo creo que con un 80% de entrega, esta famosa ley de Pareto, 80-20, me ha pasado... Hay un 20% en el cual uno entra en estas variables que uno no tiene la capacidad de controlar, puede pasar algo personal. Sí, o permitirse ciertas cosas que también son necesarias, o sea, porque, a ver, más allá de la dieta, exactamente, más allá de la dieta, y quiero que cuentes un poquito de esto, o sea, no fue muy estricta, no te prohibiste absolutamente nada. Yo no tomo alcohol, pero vos sí, y de hecho jamás te prohibiste eso, te lo has permitido en lo largo de los 5 meses. No tomo alcohol todos los días, claramente. Claro, aclaremos eso, pero alguna salida social o más. Sí, siempre, nunca lo dejé, digamos. O comidas que diariamente a lo mejor en el día a día no están y a lo mejor un fin de semana, una reunión, un evento social, te lo permitís y eso está perfecto también porque creo que la clave es esta, ¿no? O sea, también es salud mental. Sí. El poder relacionarte con otro, juntarte a comer con otro, permitirte algo que te gusta, siempre y cuando, volvemos al mismo, no se te vaya al extremo y termines haciendo eso todos los días, los 365 días. Los extremos creo que son malos en todas las áreas. Creo que es algo también importante recalcar porque hoy en día en redes se ve mucho cómo te bajan un mensaje en donde tenés que ser súper extremista en cuanto a los ideales o en cuanto a las acciones y demás. Entonces, no sé, el que es extremista en cuanto a la parte física, de repente, como vos decís, a lo mejor no tenés que consumir alcohol, no tenés que relacionarte con ciertas personas, o sea,
y te termina mejor excluyendo de un montón de cosas. Sí. Y creo que eso es importante entender uno qué es lo que para uno es importante y poder desarrollar un estilo de vida que sea bastante equilibrado. Creo que el secreto está ahí en ese equilibrio entre tener parte de ocio, familia, amigos, trabajo, salud, espiritualidad y poder hacer ese equilibrio entre todas las pelotas, por decirlo de alguna forma, sí. No pasar sin irse a un extremo en un área y que se te desequilibren todas las otras. Totalmente. Que me pasó en su momento cuando también se me fue a mí la cabeza en el extremo financiero y de repente se me empezaron a resentir ciertas relaciones, o amigos, o familia, o la salud. Entonces creo que el secreto está en cómo uno va equilibrando todas esas áreas, ¿no? Que es difícil porque uno tiene 24 horas al día a veces nada más y cómo haces para equilibrar todo eso. Que no se trata de dedicarle la misma cantidad de horas a todas, sino de que el tiempo que le dediques a cada área sea de calidad. Exactamente. Sí, volvemos al mismo. Algo, ejemplo, ¿no? Porque a veces uno, a todo lo que veníamos mencionando anteriormente, de hecho con vos, no es que te la pasaste entrenando los 5 días a la semana y te rematabas 3, 4 horas, como suele hacer mucha gente en el gimnasio. No, 3 veces a la semana, 1 hora suficiente, hora y media si el gimnasio estaba lleno y no se podía trabajar y entrenar bien o cómodamente, pero no más que eso. O sea, no había otro secreto, tuvimos que hacer sesiones extra fuera del gimnasio, nada raro. Una planificación muy simple, 3 veces a la semana, 1 hora. Sí, muy simple pero muy profesional desde mi punto de vista. Sí, no, creo que vale la pena resaltarlo porque es algo que yo comparto con las personas cuando me preguntan sobre cómo fue que logré ese cambio. Y es porque en el pasado he ido a entrenar 6 meses o más que en esta vez, digamos, de forma consecutiva y nunca había logrado el resultado que hoy ya logré. Y soy capaz de analizar, porque siempre estoy analizando las estrategias y las cosas de cómo están en mi naturaleza, cuáles fueron las diferencias entre esta vez y las veces anteriores. Y la diferencia está en la planificación. Yo con vos practicaba técnicas o estrategias o ejercicios que nunca en mi vida había practicado y que me llevaron a evolucionar o a progresar, mejor dicho, de forma más rápida que en las otras veces, en donde la rutina era prácticamente la misma todos los meses, iban cambiando los pesos y demás, pero los tipos de ejercicios cambiaban tipo de ejercicio, pero no había, digamos, como una conciencia detrás en esa planificación para lograr un resultado específico, bien a medida, bien personalizado, como sí lo fue ahora, y se notó eso. El seguimiento personalizado también hace que ese compromiso mutuo sea mayor, y creo que eso hace la diferencia en los resultados. Yo en los negocios lo veía, el de siempre, si uno no logró un resultado todavía, muchas veces es porque no sabe cómo lograrlo. Entonces, o sea, a lo mejor puedo tener el conocimiento, yo puedo ir a entrenar en gimnasio, pero pensar de que estoy moviendo carga o peso y va a venir el cambio. Tal cual. Y el hecho esa es ignorancia, esa falta de conocimiento muchas veces. Es decir, a pesar de que esté haciendo algo, generalmente no llevo el resultado. Y creo que mucha gente se decepciona porque se pasa capaz que una vida yendo a entrenar y nunca logró ese cambio físico que tanto deseaba. Porque lo importante es, o sea, creo que puede entrenar cualquiera, cualquier entrenador te puede dar una rutinita, pero de ahí a que funcione, o sea, saber acomodar las partes o planificar a medida, o sea, milimétricamente decir, che, acá tengo que ajustar esto, cambiar esto, para que resulte a esa persona, creo que no todos lo saben, digamos. O sea, creo que es saber cómo entrenar, no solamente entrenar, porque entrenar puede entrenar cualquiera, pero cómo entrenar. Y volvemos a lo anterior, o sea, esto del principio de individualidad. Sí. Fer no puede entrenar igual que yo y viceversa, y así con cada uno. Entonces tiene que adaptar. Te voy a tirar una que me ha pasado, que me lo han dicho, y que muchas veces, porque viste que es muy fácil ponerse excusas sobre por qué uno no logra los resultados que está buscando. El ser humano busca justificarse todo el tiempo, somos expertos en eso. Entonces, si yo logré un resultado, tuve suerte o es genética. También. La genética me favorece. O cosas por el estilo así. ¿Qué opinás vos de ese tipo de cosas, de la genética? O sea,
¿realmente influye en el entrenamiento en tener resultados? ¿O es una excusa más que la gente se pone para no comprometerse y no hacer los cambios que tiene que hacer para lograr el resultado que está buscando? Simple excusa. A ver, influye la genética sí, pero no es determinante. Determinante, exactamente. Vos creo que y hay muchas o sea, cosas es como el punto de partida de donde uno arranca, ¿no? O sea, obviamente sí, hay personas que arrancan de un punto de partida diferente. Exactamente, yo puedo tener a lo mejor más piernas que vos, pero no por eso significa que vos no puedas desarrollar grandes piernas. O sea, es decir, ok, mi objetivo es desarrollar grandes piernas. Volvemos a lo mismo. El cómo lo hago. Porque puedo pensar que entrenándolas más voy a llegar. Sí, no, depende. ¿Entendés? Volvemos a lo mismo. Hay que adaptar al contexto de Fernando, qué hace Fernando, cómo está Fernando hoy a nivel de entrenamiento y trabajar y planificar para eso. Pero el objetivo es alcanzable. Más allá de eso, y volvemos a lo mismo, entramos en un tema ahí bastante amplio para abordar y charlar, lo cual compartimos este conocimiento por ciertos temas que hemos tocado y libros que hemos leído. Es muy importante la epigenética y hoy esto ya se ha comprobado y se sabe hasta científicamente y no es que lo diga yo. Es esto, ¿no? Cómo el entorno nos afecta y nos va cambiando. Sí, moldea. Te va moldeando. Entonces si yo a lo mejor esto de nunca entrené, pero quiero volver a entrenar, un gran cambio puede ser, me apunto con un coach, alguien que me asesore, puede ser un gran cambio, que realmente sabe y tiene conocimiento sobre el tema y me puede llevar a eso que estoy buscando, punto número 1, o me apunto al gimnasio con un compañero que ya lleva más años entrenando, que le gusta entrenar, entonces hace que yo me vaya contagiando de ese entusiasmo por el entrenamiento. El entorno y por ende empezás a y el entorno te va llevando y va cambiando los hábitos. Eso es. Sos el promedio de las 5 personas con las que más te relacionás. Exactamente. Ojo con que se juntan. Bueno, pero sí, va por ahí. O sea, por eso digo, la genética, un 5%. Claro. Eso, si yo trabajo, pero volvemos a lo mismo, no es algo que lo vas a lograr de la noche a la mañana. Pero si yo me dedico y mi prioridad es esa, es el físico, que no necesariamente cambia el físico en todo este proceso, creo que vos más que nadie lo puede reafirmar esto que estoy diciendo. El entrenamiento es una parte más de la ecuación, pero hay mucho crecimiento y desarrollo también en esa etapa mental. Uno creo que cuando termina esto de decir, bueno, terminé la planificación, logré este físico, pero mentalmente hay otro cableado, hay otra seguridad, hay otra confianza en uno mismo. Sí, hoy en día también hay muchos estudios que refuerzan o que prueban de que el entrenamiento físico en realidad tiene un montón de beneficios, no solamente en la parte de la estética física, sino a nivel de salud. Podemos entrar por ahí, puede ser el pionero, pero claro. Pero después tiene un montón de efectos de forma directos o indirectos, digamos, en un montón de áreas. Y algo que me acuerdo de que me has repetido muchas veces durante nuestro proceso es que al fin y al cabo es más importante las 23 horas restantes del día fuera del gimnasio que la hora que estás en el gimnasio. Y en estos 5 meses me he dado cuenta de cómo influye muchas veces lo que hace uno en el resto del día. Que como vos decías, muchas veces la gente cree que tiene que matarse dentro del gimnasio y en realidad a veces tiene más influencia lo que uno hace fuera del gimnasio que lo que hace dentro del gimnasio. Obviamente que lo que hace dentro del gimnasio es importante. Es importante, obvio, es saber lo que tengo que hacer, cómo hacerlo, pero es ir a hacerlo. Pero después no tirar toda la basura cuando salís del gimnasio. Exactamente, o sea, vamos a poner un ejemplo. O sea, relacionado a tu ámbito. ¿De qué me sirve a mí facturar $10.000 al mes y gastar 15.000 en el mes? ¿A dónde llegaría? Sí. Es lo mismo, o sea, ¿de qué me sirve a mí ir, entrenar intensamente, hacer lo que tengo que hacer, pero después duermo mal, no como bien, me
divierto todos los fines de semana y estropeo todo mi proceso de recuperación, porque la clave número uno es la recuperación. O sea, es darle el tiempo. En el gimnasio vamos, rompemos tejido, es eso lo que estamos buscando, y después ese tejido necesita repararse y seguir creciendo. Por eso es importante qué es lo que pasa después del gimnasio, afuera. Entonces, esas variables hay que tenerlas muy controladas o ir midiéndolas si uno está en esa búsqueda constante de la mejora. Yo siempre dije y digo, o sea, yo te puedo armar la mejor rutina del mundo, pero si vos no comes bien, o tu nutrición es malísima, o tu recuperación es malísima, esta rutina no sirve de nada. Viceversa. Ponele que me contratás y yo te asesoro y te coacheo en la parte nutricional y te armo el mejor plan del mundo. Pero si no vas y haces lo que tenés que hacer afuera para romper ese tejido y aumentarlo después, después, el estímulo necesario para crecer o desarrollarse. no sirve de nada. Entonces, son dos cosas que van acompañadas de la mano, juntas por siempre. Las dos cosas tienen que estar bien equilibradas. O sea, ¿es importante lo que hago esa hora dentro del gimnasio? Sí, tal cual, es importante. Saber cómo hacerlo. Pero también es clave esto, estas 23 horas. Cómo dormís, cómo recuperás, cómo manejás el estrés en tu día a día, o sea, que no te desbordes, porque, qué sé yo, no facturó, no pudiste vender este mes, todo el tiempo hay una presión mental ahí, que a lo mejor eso no lo sabemos manejar emocionalmente y después tenemos una mala noche por esa misma presión mental y entramos en un ciclo, en una vorágine que a la larga nos desordena todo y es lo que nos termina afectando y por eso no se logran las cosas que tanto deseamos. Exactamente. Se abandonan los objetivos y creemos que esto no funciona. No, esto no funciona, pero en realidad no es que no funciona. Hay otras cosas que están pasando que a lo mejor no estás siendo consciente, hoy no las estás viendo, o tal vez no tenés las herramientas para poder gestionarlo. Claro, exactamente. Gestionarlo y decir, che, no, pará, estoy durmiendo mal. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo mejorar? Che, estoy comiendo mal. ¿Qué hago? O bueno, estoy entrenando en el gimnasio, pero la verdad que voy y más que estar entrenando, hablo. Me disperso, charlo, agarro el teléfono, o sea, mi enfoque no está en lo que tengo que hacer, mi cabeza está pensando en el cliente. Pagar la cuota del gimnasio y asistir, pero no entrenar a conciencia tampoco genera resultados. Claro, exactamente. No existe la magia en ningún lado. En ningún lado. No, por lo menos no en el ámbito... No, en este plano. Claro, en la parte de persona promedio. No hay nada a cambio de nada, eso es así. O sea, yo tengo hay un precio a pagar. Hay un precio a pagar. Yo tengo que dar algo para recibir algo en el ámbito que sea. O sea... Bueno, ese precio es el que mucha gente no está, creo yo, dispuesta a pagar. Me pasa a mí con el tema de los negocios, en donde hay gente que admira un estilo de vida que a veces te lo pueden dar los negocios, pero que no está dispuesta a esa entrega y a pagar ese precio, que ese precio es muchas veces el salir constantemente de la zona de confort, el de pasar por etapas en donde a veces se duerme poco, estás estresado y demás, porque como todo es etapa, o sea, son etapas. Yo he pasado por etapas en donde estaba full enfocado en el negocio, dormía 5 horas por día y trabajaba de 8 a 8 o más. Obviamente sabía que eso no era sostenible, pero eran etapas por las cuales tenía que pasar yo también y las que me fueron forjando y me fueron haciendo a desarrollar ese equilibrio también. Sí, era crear la base. Tal cual. Hay etapas en donde uno tiene que crear los cimientos y esos cimientos a veces llevan tiempo y aparte y esa es la parte más difícil porque es donde vos estás trabajando más que nunca y ves menos resultados que nunca. Y a veces... Y la comparación te mata. Es terrible. Bueno, y a veces sentimos que fracasamos en eso, o sea, pensamos que esto no sirve, nos boicoteamos mentalmente, decir, che, no noto cambio o no hay mejora, esto no funciona, lo quiero tirar y arranco con otra cosa. ¿Alguna vez sentiste o cómo tomaste el fracaso? Yo particularmente, para mí el fracaso no existe, creo que puede haber o esa suerte o esa conciencia, más que suerte, esa conciencia de poder tomar, no sé si malo, pero todos esos sucesos no tan buenos, capitalizarlos, aprender y decir, bueno, ¿qué tomo de esto? Y sigo para adelante. Yo creo que
todos somos, ¿no? Nuestras experiencias, nuestros Sí, errores. nuestra historia personal. Es lo que más es único, al fin y al cabo. Sí, creo que somos eso en realidad. Pero bueno, es no machacarte, no autodestruirte por eso que a lo mejor no resultó. O sea, sino decir, bueno, tomarlo, capitalizarlo y, ok, ¿qué falló? O sea, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo sigo para adelante, no? Creo que eso es algo que en los negocios es muy habitual, ¿no? Es decir, hoy no pude vender esto. No, si no lo tenés, no llegas a ningún lado, obviamente. En mi caso, fue algo muy interesante que con estos años me he dado cuenta de que una cosa es como uno se ve, como uno se autopercibe, y otra cosa es como los demás te ven. Me ha pasado en donde a vista de los demás yo fracasaba. ¿Por qué? Porque ponía un negocio, contaba todo el negocio que estaba poniendo, arrancaba y demás, veía que no funcionaba, no era viable económicamente, no era viable en el mercado porque el mercado no daba, o sea, no consumía lo que tenía que consumir para que el negocio sea rentable y demás. Y yo tomaba la decisión de dejar el negocio, matarlo, digamos, y abrir otro. Claro. Y, emprender, y, demás, y de renovarse y demás. Y claro, a vista de los demás, eso era un fracaso. Claro. O sea, y yo estaba loco, ¿cómo? O sea, iba a arriesgar tanto y hoy estaba haciendo algo, mañana estaba haciendo otra cosa y demás. Entonces creo que a vista de los demás muchas veces fui catalogado como fracaso. Sí, o raro. Sí, raro ni hablar. Me ha pasado, sí, tranquilo. Pero como que estaba fracasando, porque claro, yo hablaba mucho en el sentido, digamos, porque yo el conocimiento medianamente ya lo tenía, la visión estaba clara, pero el plan todavía no tenía la experiencia, no había logrado ese resultado que yo buscaba. Entonces era aprender a desarrollarlo. Y uno puede aprender mucho en los libros, puede aprender haciendo cursos, certificaciones, lo que fuese, un conocimiento teórico, pero después cuando uno lo pone en la práctica y en la realidad se encuentra con variables que uno no te las había enseñado y que las tenés que empezar a aprender a manejar ahí sobre la marcha. La fuiste aprendiendo con esos negocios que no resultaron. Que fallaron, exactamente. Tal vez hoy el negocio que hoy tenés, que es sostenible y es rentable y ya has creado esas bases. Gracias a todos esos fracasos. Sí, por eso. Sí, fracaso según como lo tomes, ¿no? Yo no le tengo miedo a la palabra fracaso y lo tomo como algo positivo. Obviamente que en el transcurso, mientras estás en esa parte, que vos no ves resultados y ves que intentaste una vez y fallaste, intentaste otra vez y fallaste de nuevo, intentaste otra vez y fallaste, hay días, semanas en las cuales te empezás a reprender y decís, che, la puta madre, o sea, ¿en qué momento esto va a funcionar? Claro, sí, ese bajón emocional. Tal cual, o sea, tenés picos. Pero algo que a mí me ayudó a salir siempre de eso fue que desde el día 1 mi objetivo fue siempre el mismo. Y eso es lo que la mayoría de la gente no entendía porque claramente no vivía en mi cabeza. Que mi visión siempre fue la misma. Yo la visión nunca la cambié. El objetivo nunca cambió. Lo que fue cambiando fue el plan. Entonces, para ellos, que yo ponía un negocio y fallaba, ellos a lo mejor creían que mi objetivo era tener éxito con ese negocio. Pero en realidad mi objetivo no era tener éxito con ese negocio. No, era seguir aprendiendo. Mi objetivo era un estilo de vida. Ese estilo de vida yo sabía que lo lograba a través de negocios y de inversiones. Pero no sabía todavía cuál negocio. Exacto. Yo estaba en el proceso de aprendizaje. De experiencia, obvio. De aprendizaje. Entonces fui probando distintos modelos de negocio y de cada modelo de negocio me llevé un aprendizaje. Algo bueno. Aprendí que este a lo mejor no era tan rentable en el mercado en el que a mí me salía o quería desarrollarme. Aprendí que este modelo de negocio tenía ciertos puntos a favor pero otros en contra, otros. Y empecé también a combinar cosas, decir, bueno, ok, me traigo un poco de este modelo de negocio, un poco de este modelo de negocio y armo esto otro nuevo con este producto, este servicio, por eso, escuchando el mercado y demás. Poder tomar lo bueno de cada uno y capitalizar y decir, ok, hoy tengo esta base, esta experiencia, sé cómo funciona ya, cómo encararlo. Creo que ahí, para cerrar esa idea, lo importante es entender que uno es el único que tiene la visión de lo que quiere lograr. Y las personas de nuestro entorno muchas veces no saben eso y no van a entenderte o no van a entender de la visión y de lo que uno quiere lograr. Y es eso también lo que uno tiene que hacer, que uno sea bastante, tener mucha confianza en sí mismo para ser capaz de persistir en esa visión y no dejarse influir por los comentarios o las sugerencias que puedan llegar a hacer otras personas que todavía no son capaces de ver lo que uno está viendo. Por eso es importante el entorno también. Con quien uno se rodea. O sea, si
vos tenés un entorno potenciador que está en la misma y comparte esa visión, esa ideología, tiene los mismos principios que vos, creo que sentarte, contar o poder charlar de tus proyectos no te van a tildar como loco o raro o decir, che, esto es un fracaso, creo que te van a apoyar en eso y hasta te podrían aconsejar para impulsarte hacia eso nuevo que vos estás creando o hacia donde querés ir. Creo que se trata de eso, ¿no? Sí. Y también que cuando uno, o sea, hay, bueno, vos también lo conocés mucho por la parte emocional que has trabajado y demás, ese sentimiento de pertenencia, en donde cuando uno pertenece a cierto grupo o cierta clase, ya sea grupo de amigos, grupo social y demás, y uno busca algo diferente, también hay ese sentimiento de pertenencia en donde puede pasar de los dos lados, en donde uno siente de que si tiene éxito, pierde esas relaciones y muchas veces se autosabotea para no tener éxito, Bien. para seguir perteneciendo a ese grupo. Y por otro lado, ese grupo es como, viste, esos amigos que quieren verte bien pero no mejor que ellos. Exacto. En donde ven que si a vos te va muy bien, ellos ya no tienen excusas para hacer cambios y para lograr eso mismo que vos estás logrando. ¿Por qué? Porque vos venís desde el mismo lugar que ellos están. Sí, Y si vos tuviste éxito, significa que ellos también lo pueden tener. Simplemente que a lo mejor no tuvieron la voluntad para hacer los cambios que tenían que hacer. Exactamente, esa apertura, decir... Entonces a veces puede ser tu mismo círculo cercano el que te, de una forma o no que vos no lo veas, te esté saboteando o te esté influyendo negativamente. Con esto no quiere decir que tengas que cortar las relaciones, obviamente hay que aprender a discernir quién sí y quién no. Yo mantengo relaciones con amigos de toda la vida, digamos, y que siempre fueron muy enriquecedores para mí, en los cuales yo admiro. Pero también hay relaciones en las cuales uno tiene que saber de poner límites para poder seguir creciendo uno y que eso no te arrastre a un lugar que, en el que vos no querés estar. Exactamente. Así que sí. Buenísimo. Creo que con esto vamos a ir aportamos mucho y mucho valor. Ahí hay cosas y temas que creo que si escuchan todo esto, aportamos mucho conocimiento y valor que pueden tomar y aplicar. Sí, estaría bueno también que se pueda dejar en comentarios por ahí si hay algunas preguntas más específicas sobre temas puntuales que a lo mejor tocamos y que les gustaría sobre entrenamiento, sobre los negocios, sobre lo que sea y bueno, y abiertos a lo que sea. Seguimos armando entrevistas, charlas. Desde mi parte, encantado. Creo que ambos tenemos caminos diferentes, en rubros diferentes, pero con muchos golpes, por decirlo de alguna forma, o procesos de cambios que nos han permitido aprender mucho en el camino. Sí, creo que hoy si la vida nos encuentra acá y nos hace este punto de encuentro, creo que nos junta por esta cuestión de compartir los mismos principios, valores, sí. o ideologías, ¿no? De cómo vemos las cosas, de trabajo que hemos hecho ambos dos a nivel de conciencia, y bueno, y eso nos ha permitido congeniar y poder entregar cada uno desde su lugar, hacer su aporte y bueno, y hoy poder brindar por los resultados. Está claro. Un placer, Fer. Un placer y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.